Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda. Hoy, esta tarde, vamos a hacer un estudio del Evangelio según el Espiritismo. La nueva era se llama la conferencia. Nuestra conferencista es Noris Ferreira, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Noris es ama de casa, tiene 40 años de estar militando en la doctrina espírita, fue presidente del grupo juvenil Caminos de Luz. Además ha participado en diversas actividades de la Sociedad Espiritista de Cartagena, como en la atención fraternal, como pasista, también en una bella tarea en la cárcel de Ternera con los reclusos. Ella tiene 5 hijos, uno de los cuales, José Ángel Cueto Ferreira, es uno de los grandes conferencistas destacados de Colombia espírita, conferencista nacional e internacional. Así que ha sido una madre venturosa, con hijos espíritas, una hermosa familia, también con su fallecido esposo Edinson Cueto. Entonces, también nuestros más bellos sentimientos y emociones para Edison, que está en el mundo espiritual. Y bueno, vamos a iniciar antes que nada con una elevación de pensamiento, para lo cual le pido a las hermanas que están entrando en este momento, pues a Noris y a los hermanos no encarnados que nos siguen, que se unen a esta transmisión, a esta tarea, que elevemos todos unidos a nuestro Padre Celestial, al Maestro Jesús, guía y modelo de este planeta Tierra, a todos los espíritus superiores, a ese espíritu de verdad que comanda el destino de la Tierra, para que nos fortalezcan, especialmente a nuestra conferencista, la intuyan, que ella pueda expresar de la mejor manera esto que ha preparado con tanto cariño, y que todos nosotros seamos el auditorio atento para poder incorporar estas reflexiones que nos va a transmitir Noris, que podamos, que puedan germinar en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, frutos de paz, de amor, de luz, de mejor, un hombre nuevo, una mujer nueva, para el bien de este planeta que tanto lo necesita. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Noris, mi primera directora de grupo juvenil Caminos de Luz en Cartagena. Gracias por haberme recibido al espiritismo y gracias por estar hoy aquí y haber aceptado esta invitación. Adelante. Ok, Abel, gracias por tus palabras. Queremos encomendar en esta tarde al Maestro Jesús para que sea Él quien nos inspire y nos acompañe, nos ayude a que su mensaje llegue a nuestros corazones. Como bien ha dicho Abel, nos corresponde hoy el tema La Nueva Era, que lo encontramos en el ítem 8, en el capítulo 1, que nos dice: no he venido a derogar la ley. Aquí los espíritus nos dan unas instrucciones, son 3 espíritus que nos hablan al respecto de este tema. El primer espíritu se llama Malhaus. En el 1861 comienza diciéndonos este hermano que Dios es único y que Moisés es el espíritu que Dios envió en la misión para dar a conocer no solo a los hebreos, sino también a los pueblos paganos, que eran los que no creían en un solo Dios, sino en varios. Fue el pueblo hebreo el que Dios escogió o del que Dios se valió para hacer su revelación a través de Moisés y de los profetas. Todas las vicisitudes
es decir, los sufrimientos de este pueblo, tenían el propósito de impresionar la vista de los hombres y rasgar el velo que les ocultaba la divinidad. Para esto envió los mandamientos. Dios ha enviado los mandamientos o comunicó los mandamientos a través de Moisés. Estos mandamientos contienen el germen, el principio o el origen de la más amplia moral cristiana. Estos mandamientos, a manera de recorderis, son los siguientes. No tendrás otros dioses delante de mí, ya que en esa época creían en muchos dioses. Por eso dice, no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás ídolos, que ellos eran muy idólatras, idolatraban a todo. El tercero dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, para que hubiera un respeto sobre nuestro Creador. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Para santificar a quién? A Dios. Trabajarás 6 días. ¿Con qué objetivo? Que por lo menos dedicaran un día a la parte espiritual. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Es lo mínimo que podemos hacer con respecto a los seres que nos han dado la oportunidad de estar en este mundo. Que pudiéramos venir a cumplir nuestra tarea trazada en el plano espiritual. El sexto mandamiento dice, no matarás. Nadie tiene ninguna razón para violar este mandamiento, quitándole la vida a ningún semejante. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. No solamente se refería a que no vas a andar con la mujer o el hombre que tenga compromisos, que sea casado o que sea casada, sino también que no seas falso, que no falsifiques, que no hagas fraude. El octavo mandamiento dice, no hurtarás, es decir, no tomarás los bienes ajenos. El noveno mandamiento dice, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no calumniarás, no hablarás mal de tu prójimo. Y el décimo mandamiento dice, no codiciarás, es decir, no desearás los bienes de tu semejante. Estos 10 mandamientos se los dio, los manda o los dicta a través de Moisés. En ese momento, los comentarios de la Biblia restringían un poco el sentido de estos mandamientos. Por ejemplo, en el sexto mandamiento dice, no matarás, y sin embargo ellos daban la orden de matar. Si esa moral hubiera sido practicada en toda su pureza, no habría sido comprendida. Sin embargo, los 10 mandamientos no dejaron de ser un brillante frontispicio, es decir, como una bandera. Vendrían siendo como un foco destinado a iluminar el camino que la humanidad debería recorrer. La moral que Moisés enseñó era la apropiada en ese momento, acorde a la evolución en que se encontraban esos pueblos, cuya moral estaba destinada a regenerarse. Esos pueblos eran casi salvajes en cuanto al perfeccionamiento de su alma. Ellos no hubieran comprendido en ese momento que se pudiera adorar a Dios
de otra manera que no fuera a través del holocausto, es decir, de lo trágico, ni que se pudiera perdonar a un enemigo. Eso no cabía en su mente en ese momento. La inteligencia de esos pueblos era notable en ese momento en la parte material, en las artes, en la ciencia. Y uno dirá, y estaba la ciencia desarrollada en ese momento. En ese momento, acorde a la evolución en que ellos se dedicaron y le daban mucha trascendencia a esa parte material en las artes, en la ciencia. Pero ellos estaban muy atrasados a nivel moral. Y por esto ellos no se hubieran sometido al dominio de una religión absolutamente espiritual. Es la razón por la cual necesitaban una representación semimaterial como la que les ofrecía la religión hebraica. Así, los holocaustos, las cuestiones fuertes, hablaban a los sentidos, mientras que la idea de Dios hablaba a su espíritu. Cristo fue el iniciador de la más pura moral, la más sublime. La moral evangélica cristiana que habrá de renovar al mundo, que reunirá a los hombres y los hermanará, que hará brotar de los corazones humanos la caridad y el amor al prójimo, y establecerá entre los hombres la solidaridad común, una moral que habrá de transformar la tierra y que la convertirá en una morada de espíritus superiores a los que en ella habitamos hasta ahora. De esta manera se cumplirá la ley del progreso a la que está sometida la naturaleza. Y es el espiritismo, la palanca de la cual Dios se sirve para hacer que a través del cumplimiento de sus leyes la humanidad avance. Estas leyes divinas, esta ley divina es única y verdadera, la que logrará que los hombres puedan ser realmente felices. Y es a través de la doctrina espiritista que podemos tener una claridad más precisa sobre la comprensión de estas leyes. Las mencionaremos y la primera de ellas es la ley de adoración. Adorar es elevar el pensamiento. Adorar es rendir culto a un ser de naturaleza divina. Por eso en este momento yo pido al Padre que permita que siempre mis pies vayan en busca del servicio, que mis manos sean para llevar salud y ternura, que mi corazón siempre esté abierto para amar y perdonar, que mi verbo sea para construir y jamás para destruir, que mis oídos sean para escuchar todo aquello que me sirva para trabajar en el bien, y que mi vista sea para contemplar las maravillas plasmadas en la naturaleza, creadas por ti, Padre. Agradecerte, bendecirte y alabarte por siempre. Y que mi mente esté abierta para recibir los mensajes y las intuiciones divinas, para errar menos y construir más en el bien. La segunda ley es la ley del trabajo. Por ser una ley natural, todos debemos realizarlo. Y nos definen los espíritus superiores que trabajo no solamente es lo que realizamos y devengamos un sueldo. Trabajo es toda actividad útil que hagamos.
La tercera ley es la ley de reproducción. Sin la reproducción, el mundo corporal perecería. La cuarta es la ley de conservación. Conservación es mantener, es cuidar. Por eso nosotros tenemos la necesidad y debemos cuidar nuestro cuerpo físico, ya que es el instrumento del cual se vale el espíritu para poder realizar los compromisos que haya traído en este mundo. La quinta es la ley de destrucción. Nos dicen los espíritus superiores, es necesario que todo se destruya para que renazca y se regenere. La sexta es la ley de sociedad, recordando que sociedad es un conjunto de personas, de pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Y Dios a todos nos ha dotado de facultades necesarias para vivir en sociedad. La séptima es la ley del progreso. Progresar es seguir adelante, es avanzar, es perfeccionarnos. La octava es la ley de igualdad, es decir, de correspondencia. Todos somos iguales ante Dios. Todos tendemos hacia el mismo objetivo. Todos nos hayamos sometido a las mismas leyes. La novena es la ley de libertad, esa que nos dice que podemos hacer o dejar de hacer algo, que tenemos la facultad para hacer o no hacer. Sin embargo, nosotros no gozamos de una libertad absoluta, porque nos necesitamos mutuamente, tanto los pequeños como los grandes. Y la décima ley es la ley de justicia, amor y caridad, que es la que resume todas las anteriores. Miremos que justicia es un derecho, es una razón, es una equidad. Y el amor es el sentimiento por excelencia. Y la caridad, entendida como la entendió Jesús, es indulgencia para las imperfecciones de los demás. Benevolencia para con todos, es decir, hacerle el bien a todos. Y perdón de las ofensas. Así a rasgos, sin profundizar demasiado en esta ley, vemos cómo ella abarca todos los otros conceptos, todos los otros sentires de las otras leyes. Continúa este espíritu Malhaus diciéndonos que han llegado los tiempos en que las ideas morales habrán de desarrollarse para que se realice el progreso, que forma parte de los designios de Dios, que debe seguir el mismo camino que han recorrido las ideas de libertad, sus precursoras. Y también nos dice este espíritu que este desarrollo no se realizará sin lucha, lo que hemos venido viendo. Estas ideas, para llegar a su madurez, han necesitado de conmociones y disputas, a fin de llamar la atención a las masas. Dice este espíritu, continúa diciendo que cuando esto se logre, la belleza y la santidad de la moral impresionará a los espíritus. Y ellos se dedicarán a una ciencia que les dará la clave para una vida futura, o sea, la vida futura. Y es
la que los hombres, al seguirla, encontrarán la puerta de la eterna felicidad. Moisés abrió el camino. Jesús continuó la obra y el espiritismo habrá de concluirlo. Otro espíritu superior que también nos habla respecto de la nueva era es el espíritu de Fenelón. Nos da un mensaje en el 1861 y nos dice lo siguiente: que Dios, en su infinita caridad inagotable, permitió que el hombre viera cómo la verdad atravesaba las tinieblas. Ese fue el día del advenimiento, es decir, de la llegada de Cristo. Después de esta luz viva, vinieron las tinieblas. Después de la alternativa de la verdad y la oscuridad, el mundo se perdía nuevamente. De la misma manera que lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, ahora los espíritus semejantes a ellos nos hablan, nos advierten que el mundo está conmovido en sus cimientos, que el triunfo rugirá, estad firmes, que el espiritismo es de carácter divino, pues se basa en las mismas leyes de la naturaleza. Que todo lo que es de carácter divino tiene un sentido útil. Y es él el que ayuda a que nuestro mundo vaya tomando pautas. La ciencia desarrollada a expensas, es decir, sin tener en cuenta la parte moral, conducía al bienestar material, redundando para el beneficio de los espíritus de las tinieblas. Todo lo que se hace sin la base moral termina beneficiando ¿a quién? A la oscuridad. Y nos dice Fenelón: vosotros lo sabéis, cristianos. El corazón y el amor deben marchar unidos a la ciencia. También nos dice que, por desgracia, después de 18 siglos y a pesar de la sangre derramada por tantos mártires, aún no se logra el reino de Cristo. Aún no ha llegado. Es decir, ¿qué reino es este? El reino de la paz, de la armonía, de poder lograr el equilibrio, la autotransformación, la iluminación, los propósitos nobles y sublimes. Aún no lo hemos logrado. Y también este espíritu nos dice que todo es fácil para el que cree y para el que ama. Para el que cree en estas realidades, solo basta con colocar un poquito de lógica y razón para entender estas realidades que nos brinda la doctrina espiritual. Y colocándole el sentimiento del amor, nos ayudará a que cada momento que vivamos aquí nos sea más fácil. Ya que el amor calma, de goce, maravilloso, maravilloso. En otras palabras nos dice, ya que el amor calma, es decir, nos llena, nos da placer, nos da una satisfacción inefable. Es decir, que no tenemos palabras para poder expresar lo que se siente con este sentimiento. Nos sigue diciendo Fenelón que el mundo ha sido conmovido
hijos míos. Los espíritus buenos os lo dicen con frecuencia. Inclinaos ante el viento precursor de la tempestad, para que no nos derribe, para que no nos trastorne. Es decir, que nos pongamos en pie, en otras palabras, ante las pruebas de la vida, sean morales o sean materiales. Debemos estar preparados para esto. Y que no nos pase como las vírgenes locas que fueron tomadas desprevenidas por sus esposos. La revolución que se prepara es más bien moral que material, nos sigue diciendo este espíritu. Que los grandes espíritus mensajeros divinos nos inspiran a la fe, es decir, a la creencia para todos nosotros. Nos dice, obreros ilustrados y ardorosos, es decir, trabajadores, personas cultas e instruidas, vigorosas y eficaces, hagáis oír porque vosotros sois como granos de arena, pero sin granos de arena no habrá montañas. Es decir, en otras palabras, todos aportamos en algo en la obra del Padre. Así pues, la expresión somos pequeños ya no tiene sentido en vosotros, porque pequeños o grandes, todos somos importantes en la obra del Padre. En algo aportamos. Y nos dice este espíritu, a cada uno su misión. Y encontré algo en el libro Yo soy el camino, que lo dicta José Antonio por el medio Jorge Berrío. Hay un pedacito que me llamó mucho la atención que dice, misión, deber a cumplir. El misionero es alguien que entendió la verdad y la demuestra. No sufre la rebeldía, ni la queja, ni el lamento. Por lo que experimenta, comprende y da testimonio. En los misioneros se manifiestan las obras de Dios. Se ofrecen con alegría y servicio. Se dan con entrega incondicional, humildes y buenos. Confían siempre en Dios, en su amor, su protección y su justicia. Por eso son diferentes. Me pareció importante esta partecita donde este espíritu nos habla que a cada uno su misión. Y sigue diciéndonos, y a cada uno su trabajo. Entendiendo por trabajo toda acción buena que realiza el ser humano. Eso lo encontramos en la pregunta 675 del libro de los espíritus. Y nos sigue diciendo, ¿acaso no construyen las hormigas un edificio en su república? Y a los animálculos imperceptibles, es decir, a unos animalitos que son muy pequeñitos, que solo pueden ser vistos por los microscopios. No erigen, es decir, no levantan continentes. Queriéndonos decir a través de estos dos ejemplos que por pequeños que sean los seres de la creación, algo hacen, algo construyen, en algo aportan en el bien de la humanidad. Nos sigue diciendo, la nueva cruzada de la paz universal y no de la guerra.
apóstoles de la paz universal y no de la guerra. Interesante. San Bernardo moderno, o sea, lo llama San Bernardo moderno. San Bernardo fue un santo de la Iglesia Católica que tuvo que haber hecho muchas cosas buenas, donde nos colocan como ejemplo. Dice, mirad y marchad hacia adelante. La ley del progreso es la ley de los mundos. Esta ley rige la humanidad y el hombre mejorará a medida que la comprenda y la practique. Nos hacen una ampliación sobre esta ley del progreso en el libro de los espíritus, desde la pregunta 776 hasta la 785. Recordemos que el libro de los espíritus es el libro base de la doctrina espiritual. En él encontramos la parte filosófica de la doctrina. En él encontramos la respuesta a los interrogantes que tenemos. Otro espíritu que nos hace un aporte sobre la nueva era es Erasto. Él nos da un mensaje en el 1863 y nos dice lo siguiente. Este gran filósofo cristiano, es decir, San Agustín, fue un importante divulgador del espiritismo. Perteneció a la falange de los padres de la Iglesia, a los cuales la cristiandad debe sus más sólidos crecimientos, pues su aporte fue muy grande. Fue rescatado del paganismo, del desorden, de la creencia en varios dioses, mejor dicho, de la impiedad más profunda, por el resplandor de la verdad. En otras palabras, la claridad llegó a su vida. Cuando en medio de sus mayores excesos sintió en su alma aquella vibración extraña que lo hizo volver en sí. A fin que comprendiera que la felicidad no estaba en otra parte que fuera de los placeres y de las cosas efímeras. Vea esto tan bonito. Cuando en su camino a Damasco oyó también la voz que le gritaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces exclamó, Dios mío, perdonadme, creo, soy cristiano. Y desde entonces se convirtió en uno de los más firmes defensores del Evangelio. En esta parte anterior hacen una analogía, es decir, una comparación con la vida de Saulo, quien utilizó como nombre, como seudónimo, Pablo de Tarso. Pablo fue el seudónimo y Tarso era el lugar donde él vivía. Quien vivió esta experiencia y quien lo asemeja con la vida de este hermano, San Agustín. Nos dice este Erasto, este espíritu superior, que en las notables confesiones que este espíritu emite, es decir, San Agustín, nos dice, después de la pérdida de Santa Mónica, que era su mamá, dice lo siguiente, estoy convencido
de que mi madre volverá a visitarme y a darme consejos, a revelarme lo que nos espera en la vida futura. Nos dice Erasto, qué brillante previsión ante esa realidad de la vida futura, de esta futura doctrina que llegaría. Hoy, al ver que ha llegado la hora de divulgar la verdad, San Agustín se ha vuelto su ardiente divulgador y se multiplica, por decirlo así, para responder a todos los que lo llaman. Él hizo parte del Consolador. Lo encontramos en el libro de los Espíritus, en Prolegómenos. Es el segundo que encontramos anotado. Al respecto de él, nos hace una reflexión Allan Kardec. Nos dice, San Agustín viene a deshacer o a dejar por debajo lo que edificó, y nos contesta Kardec que no, como tantos otros, ahora ve con claridad sus ojos que ven con el espíritu lo que no veía como hombre. Su alma desprendida entrevé nuevas claridades y comprende lo que no comprendía antes como encarnado. Nuevas ideas le han revelado el verdadero sentido de ciertas palabras. En la tierra, San Agustín juzgaba las cosas con el conocimiento que poseía como encarnado. Cuando se hizo para él una nueva luz, pudo juzgar con más sensatez, es decir, con más prudencia, con más precisión, y abandonó algunas creencias, como la de los espíritus incubos y sucubos. Los espíritus incubos eran espíritus demonios masculinos que incitaban en el área sexual a las mujeres para que sucumbieran. Y los espíritus sucubos eran espíritus demonios femeninos que inspiraban en el área sexual a los hombres para que sucumbieran también. Y también sobre el anatema que hablaba sobre el anatema que habían lanzado contra la teoría de Antípodas. Todas estas ideas, todas estas cosas fueron apartadas de su vida. Ahora que el cristianismo se representa en toda su pureza, nos sigue diciendo Kardec al respecto, puede pensar sobre ciertos puntos de otro modo que cuando vivía en la tierra, sin dejar de ser un apóstol cristiano. Puede ser sin renegar de su fe. Puede ser un gran divulgador, y lo es, del espiritismo, porque él ve el cumplimiento de las cosas predichas, cosas que él dijo, ha visto que se han realizado. Al proclamarlo hoy, no hace otra cosa que conducirnos a una mejor interpretación, más sensata, más lógica de los textos. Lo mismo sucede con otros espíritus que se encuentran en una posición análoga.
Como vemos, él realizó una gran tarea. Y como bien dice Kardec, así como él, en el Evangelio encontramos muchos ejemplos de obispos, de sacerdotes, de muchos que hicieron parte de la iglesia y que hoy en día nos dejan mensajes en el Evangelio según el Espiritismo, porque es que su mente está más ampliada. Cuando nosotros dejamos este mundo físico que nos limita a la materia para comprender muchas cosas, en el mundo espiritual se nos amplía la visión de las realidades y sin que dejemos a un lado lo que profesamos, simplemente hacemos es ampliar, llevar el mensaje de una forma más clara, más precisa, con ideas más comprensibles. Hasta aquí ha llegado el mensaje sobre la nueva era que me ha correspondido en el día de hoy. Si hay alguna pregunta que esté a mi alcance o si hay algún aporte, bienvenido sea. Muchas gracias, Noris. Gracias por esa análisis, esa reflexión, ese recorderis de las leyes de Moisés, de las leyes de los espíritus superiores. En fin, este abordaje y este desarrollo de este tema de la nueva era, ¿no? Que Sí. todo el mundo habla hoy de la nueva era. Incluso hay otras corrientes que hablan de música de la nueva era, filosofías. No se refieren exactamente a lo que dice la doctrina espírita, pero es que la humanidad presiente una nueva época. Incluso algunos astrólogos lo llaman la era de Acuario, ¿sí? O sea, se siente, hay una esperanza, porque acordémonos que las revelaciones no son privilegios de nadie. Dios hace sus revelaciones en distintos lugares, épocas, y todo el mundo lo presiente, porque, por ejemplo, cuando llegó Jesús, sabios de diferentes lugares fueron al encuentro de esa encarnación. Entonces, en estos momentos también hay un boom de la nueva era y música diferente y filosofías diferentes, y el espiritismo trae lógicamente su propia propuesta. Entonces, ahorita vamos a mirar acá un comentario que nos hace Cenita, a ver si es una pregunta. Entonces, muy importante esto, muy importante lo que han dicho esos espíritus, cuando dijeron que la libertad, o sea, esa revolución por la libertad que fue abanderada en Francia, la Revolución Francesa, y que generó la libertad de los pueblos americanos también. Entonces, esa fue la precursora de esta libertad de que hablan los espíritus hoy, que es la libertad o la revolución moral, que es la única o la última revolución que todavía está por hacer, la revolución moral. Y eso está en manos de ¿quiénes? Pues precisamente de los seguidores de estas enseñanzas, de estas doctrinas, que son en estos momentos las más claras, ¿sí? Porque todavía hay movimientos espirituales, religiosos, pero ¿cuál es el movimiento que nos habla más claro en este momento a la humanidad? Esta revelación espírita. Y no quiere decir que seamos los bienaventurados por ser espírita, que somos los únicos que vamos a llegar al mundo espiritual superior. No, al contrario, estamos más comprometidos porque más claridad tenemos en buscar ese progreso moral que lo puede obtener cualquier ser en cualquier religión, incluso aún sin religión. Un buen hombre, una buena dama, una buena mujer que no estén dentro de la corriente o del movimiento religioso puede hacer mucho por la humanidad y convertirse en un representante de Dios y de Jesús aquí en la tierra, aún sin representar un movimiento religioso. Ya eso lo sabemos todo por los libros psicografiados
donde una persona no necesariamente espírita puede relucir más al momento de desencarnar que un espírita, incluso dirigente espírita, ¿sí? Que a veces se han encontrado no tan resplandecientes, no tan elevados en el mundo espiritual como es el caso descrito en el libro Volvir de Chico Xavier. Entonces, muy importante todo esto. Ahora, quisiera una reflexión que pudiera ser la que tú tocaste de Erasto, del espíritu de Erasto, haciéndole él un comentario de San Agustín y recordando a Pablo en ese encuentro que tuvo Pablo con Jesús y que regresó de una vida muy mundana a una vida, a una conversión, una vida espiritual. Y eso, pues, sin querer ahora hacer una revelación, pero sí nos lleva a reflexionar que pueden tratarse del mismo espíritu. Pablo y San Agustín posteriormente, porque Erasto está en la Biblia, es uno de los discípulos de Pablo de Tarso, Erasto, ¿sí? Hay cartas en donde él se refiere a Erasto. Y recordando precisamente ese prolegómenos, ahí aparece San Agustín, como tú muy bien lo mencionaste, pero en otros pasajes, especialmente del Evangelio, según el Espiritismo, está Pablo apóstol. Fíjese usted que no se repiten estos dos nombres en el prolegómeno no aparece a Pablo apóstol. Luego, puede ser que en ocasiones este espíritu se haya manifestado como Pablo y en otras como San Agustín. Entonces, ¿qué es posible? Es totalmente posible, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es como una cuestión allí que no está comprobada, pero que sí es interesante que se pudiera deducir. Y cómo fueron ambos defensores del cristianismo. Pablo en su época, de no ser por Pablo, el cristianismo tal vez se hubiera quedado en Asia, pero Pablo hizo los esfuerzos, los primeros esfuerzos por cruzar a Europa, especialmente a Grecia, y llegó hasta Roma. Ya sabemos todo el final de Pablo en Roma. Y eso hizo que también los otros apóstoles llegaran a, algunas veces Juan Evangelista lo acompañó en algunos de sus viajes a Grecia y ya sabemos que Pedro terminó también en Roma. Entonces, él fue, por eso él mismo se proclama como, aun cuando no fue apóstol directo de Jesús, se proclama como apóstol porque fue apóstol de los gentiles. Él mismo se autoproclamó apóstol de los gentiles. Entonces, en dos mensajes del Evangelio lo firma Pablo apóstol. Eso era como una cosa allí muy curiosa que nos presenta ese comentario de Erasto. Bueno, ahora sí, Zenit Cabarcas, que es cartagenera, que es profesora universitaria, que trabaja con nosotros acá en la misma universidad de Barranquilla, dice, se ha manejado mal el término por otras corrientes, siendo nosotros juzgados por ellos de que se está en el camino equivocado. No sé cuál término sería, Zenit, si quieres puedes usar el micrófono. Adelante. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Sí, efectivamente, he escuchado, es más, de hecho, he sido de pronto juzgada por personas que me conocen, que me han dicho pues que son corrientes, que el espiritismo es una corriente de la nueva era y que no son, digamos, no voy por el camino, de pronto, o sea, el camino correcto. Entonces, no, yo no lo veo de esa manera. Y sí, hoy en día pues nos ven, y no solamente de pronto en la religión católica o en la religión del evangelio o los evangélicos, cristianos evangélicos, o sea, ellos ven quizás esto de la nueva era como algo diabólico o que es el anticristo, realmente, que en quien está
hace, digámoslo así, introduce todas estas, para ellos son unas prácticas, malas prácticas o prácticas paganas, pero no es así. Fíjense que aquí pues la doctora Noris nos ha ilustrado de una manera muy clara sobre las leyes espirituales que, que desarrolló en este espacio para nuestro crecimiento y evolución. Y que agradezco infinitamente cada día a la vida por haberme permitido pues conocer más. Todos los días pues conocemos, porque no, estamos en un proceso de aprendizaje y los bonus horas los tenemos que comenzar a ganar desde aquí, en el plano terrenal. Gracias. Adelante, Nori, si quieres hacer algún comentario de lo dicho por... Realmente vamos a encontrar diferentes opiniones en la humanidad, diferentes puntos de vista. Pero cuando alguien llegue a darnos un aporte, nosotros con criterio de solidez de lo que la doctrina nos enseña, podemos dejar a la persona con una claridad al respecto. Que el espiritismo es la ciencia que nos enseña nuestro origen, nuestra naturaleza, nuestro destino y la relación que existe entre nosotros y ese mundo espiritual. ¿Qué tiene eso de extraño? Es que el espiritismo no es la fenomenología. El espiritismo es ciencia que nos impulsa al estudio, al crecimiento permanente. Muchas personas se dedican a dar opiniones y conceptos sin ni siquiera tener una mínima idea de lo que están criticando. Sin embargo, es respetable los puntos de vista. A la hermana que nos acaba de hablar ahora, eso lo vamos a encontrar con mucha frecuencia, pero realmente cuando sea necesario se le da la claridad al que la pida. Toda ciencia implica estudio y el espiritismo es estudio, es filosofía, que tiene una parte moral que nos lleva a cambiar, a ser diferentes, para poder lograr realmente ser felices en medio de las situaciones que estemos atravesando. Es la doctrina espírita la que nos abre campo, la que nos da las herramientas para que nosotros podamos, utilizándolas, lograr tener paz, tranquilidad, poder manejar las vicisitudes del camino. Por eso nos dicen que la doctrina espírita es una doctrina consoladora. Lleva consuelo a las almas que desconocen que vendrá una vida mejor, que lo que vivimos hoy es momentáneo, es pasajero, que llegarán momentos mejores y que a medida que nosotros todos estos puntos que hemos tocado en el día de hoy sobre la nueva era, que lo analicemos, que lo leamos, nos damos cuenta que todo se basa en seguir las leyes morales que Dios nos enseña. Cuando nosotros nos salimos de ellas, es que sufrimos. Cuando las tenemos presentes en nuestro camino, nuestra vida se hace más llevadera en medio de las dificultades que tengamos que atravesar, en medio de los desafíos, como nos habla Juana de Ángelis en su serie psicológica. Entonces, estudiemos la doctrina, sigamos nosotros estudiando la doctrina, sigamos a través de nuestro ejemplo, que es lo que más habla. Tratemos que cada día nuestra vida lleve en la balanza, sean colocadas las acciones cada día mejores de nuestra vida, para que no sean las palabras nuestras las que hablan, para que sean los hechos. Esta persona, ¿dónde va? ¿Dónde asiste? Que antes era rabiosa, era impulsiva, era mal geniada y ahora la veo cambiada. O sea, que sean los actos de nuestro comportamiento que nos vaya ayudando a nosotros divulgar la doctrina por los hechos, por el comportamiento. Trabajar cada día arduamente en controlar nuestras malas inclinaciones. Esas palabras que dice Allan Kardec, que el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace por corregir sus malas inclinaciones. Una maravilla, porque uno diría, ¿quién es perfecto?
Pero cada vez que nosotros controlamos una mala inclinación, un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala inclinación, estamos siendo buenos espíritas, porque estamos en la lucha, porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Cada esfuerzo que hagamos por controlar nuestras malas inclinaciones, estamos trabajando en la obra del Padre, en la obra del bien. Y estamos ayudándonos nosotros mismos enseguida, porque es la forma de evitarnos que entidades negativas se aproximen, que seres a los que les hemos hecho daño se sintonicen con nosotros por nuestro mal vibrar. Y ahí vamos paso a paso, logrando a través del conocimiento. Por eso nos dicen los espíritus, amados e ilustrados. Es decir, aprendamos, estudiemos. Es el estudio lo que nos va a dar la claridad. Yo por qué debo perdonar, yo por qué debo sobrellevar, por qué debo analizar aquello y no precipitarme a un mal pensamiento, a un mal sentimiento, que si aquella persona no me simpatiza, yo debo buscar la forma de cómo esa persona, yo llevo a esa persona, cómo mi corazón la irradia para neutralizar, porque muchas cosas son del ayer, pero otras son del hoy, por el mal manejo de nuestros momentos. Y ahí vamos aprendiendo, y eso nos lo enseña la doctrina espírita. Eso está plasmado en la parte moral que encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, que es un compendio moral maravilloso, que a medida que lo estudiamos y a medida que cada día trabajamos poco a poco en él, vamos sintiendo más fortaleza en los momentos de desafío que pasan cíclopes, como dice en el libro Vida Feliz, Juana de Ángeles, que no tenemos casi tiempo de pensar cuando se nos presenta otro desafío y otro desafío. Y solo en la parte moral que está en el Evangelio según el Espiritismo, es ahí donde vamos a encontrar nosotros la fortaleza que necesitamos en cada momento. Nori, yo quiero aprovechar este momento de inspiración que tienes para que nos cierres con la oración, ¿te parece? Ok, con mucho gusto.